Buenas tardes, estimada docente y compañeros. En esta exposición abordaremos el tema la reforma agraria y su influencia en el desarrollo político, económico y social del Perú, una de las transformaciones más importantes del siglo XX en nuestro país. Durante la segunda mitad del siglo XX, el Perú experimentó una de las transformaciones estructurales más profundas de su historia republicana. La reforma agraria, iniciada en el año 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, esta política buscó desmantelar el sistema latifundista y modificar las relaciones del poder existente en el ámbito rural, ya que la estructura agraria se caracterizaba por la concentración de la tierra y la exclusión histórica del campesinado. Posteriormente, la aplicación de esta reforma generó un amplio debate respecto a los resultados y consecuencias. Frente a este contexto, surge la siguiente interrogante. ¿Consideras si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el ámbito político, económico y social? Al respecto, como grupo, consideramos que sí fue beneficiosa principalmente en los planos político y social. Sin embargo, presentó importantes limitaciones en el ámbito económico. En este sentido, el presente ensayo tiene como objetivo analizar dichos efectos para sustentar nuestra postura. Siguiente PPT, por favor, compañero. Correcto. En primer lugar, en el ámbito político, la reforma agraria significó una gran transformación profunda de la estructura de poder en el campo peruano, el desmantelar el sistema de latifundio y gamonalismo que durante décadas había sostenido el dominio de la oligarquía terrateniente. Este proceso no solo alteró la distribución de la tierra, sino que también modificó las relaciones del poder existentes en el espacio rural. En este contexto, perdón, la reforma permitió la incorporación del campesinado como un actor político relevante dentro del proyecto nacional, otorgándole así un reconocimiento que hasta entonces no había sido, que había sido negado. Asimismo, redefinió la relación entre el Estado y los sectores rurales, que habían permanecido marginados de la participación política y de la toma de decisiones. Como señala Kant, según el 2021, el estudio que realizó, la reforma agraria no debe entenderse únicamente como una política económica, sino como un proyecto político orientado a destruir el poder de la élite terrateniente y a integrar el campesinado como sujeto político dentro de la nación. En ese sentido, la redistribución del poder rural representó un quiebre histórico con la estructura política tradicional, que había excluido a amplios sectores de la población, generando así nuevas dinámicas de representación y legitimidad política en el ámbito agrario. No obstante, estos avances se desarrollaron en el marco de un régimen autoritario, lo que limitó la consolidación de una ciudadanía democrática plena y restringió la participación política autónoma del campesinado, evidenciando las tensiones entre los objetivos transformadores de la reforma y las limitaciones institucionales del contexto en el que se implementó. Se podría mencionar que la reforma agraria fue políticamente transformadora, pero no plenamente democrática. En segundo lugar, desde el ámbito económico, la reforma agraria presentó resultados poco favorables en términos de producción agrícola, ya que si bien uno de sus objetivos fueron dinamizar el desarrollo del sector agrario, los resultados obtenidos no fueron los esperados. Por un lado, la producción agrícola no logró incrementarse de manera sostenida. Además, la gestión de las cooperativas agrarias evidenció serias deficiencias administrativas y organizativas. En ese sentido, según Murillo y Sardón del 2025, señalan que la baja productividad posterior a la reforma se debió principalmente a la falta de las políticas complementarias en manera de crédito, tecnología e infraestructura. No obstante, la reforma buscó transformar la estructura agraria tradicional. Sin embargo, estas limitaciones impidieron alcanzar un desarrollo económico equilibrado. En consecuencia, la reforma no logró consolidar un desarrollo económico rural sostenible y también evidenció las debilidades de una política estructural aplicada sin un soporte económico integral.
En el ámbito social, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el campesinado peruano. Antes de la reforma, miles de campesinos trabajaban en grandes haciendas bajo condiciones de explotación. No eran dueños de la tierra que cultivaban, dependían completamente del hacendado y tampoco eran reconocidos como sujetos de derechos dentro de la sociedad. Esta situación generaba una gran desigualdad y limitaba sus oportunidades de desarrollo. Con la expropiación de estas haciendas, el Estado buscó cambiar esta realidad, permitiendo que los campesinos accedieran legalmente a la tierra y obtuvieran un mayor reconocimiento social. Esto significó un cambio profundo, ya que dejó atrás prácticas que eran consideradas casi semifeudales y que habían existido durante muchos años en el campo peruano. Según el historiador Segarra, en 2022, señala que la reforma agraria tuvo efectos positivos en los derechos humanos rurales, porque ayudó a reducir estas formas de denominación y a reconocer el campesinado como parte importante del país. Sin embargo, estos beneficios no fueron iguales para todos. Muchas comunidades continuaron enfrentando pobreza, falta de servicios básicos como salud y educación, y pocas oportunidades de desarrollo económico. Debido a estas carencias en las décadas posteriores, se produjo una fuerte migración del campo hacia la ciudad, ya que muchas familias buscaban mejores condiciones de vida fuera del ámbito rural. En conclusión, en el aspecto social, la reforma agraria sí fue beneficiosa, porque permitió que los campesinos dejaran de ser explotados, accedieran a tierra, se organizaran y recuperaran su dignidad, aunque no logró resolver todos los problemas que afectaban al mundo rural. Bajo la síntesis, la reforma agraria del gobierno del Velasco Alvarado representó el quiebre definitivo de la estructura de poder rural en el Perú, marcando un hito de lucha por la justicia social y el reconocimiento de los derechos campesinos frente al sistema del latifuntismo. Sin embargo, su legado está lleno de claros oscuros, mientras que en plano político y social transformó la ciudadanía en el campo. En el ámbito económico enfrentó serias limitaciones, pues la distribución de tierras no fue acompañada de políticas complementarias que garantizaran la productividad o un desarrollo rural sostenible. Estas experiencias históricas nos demuestran que las transformaciones estructurales no pueden basarse únicamente en la entrega de recursos, sino exigen un enfoque integral que articule la justicia social con la eficiencia económica y el fortalecimiento de la democracia para perdurar en el tiempo. Muchas gracias.